Buenas tardes. Primero, gracias por la invitación a los organizadores. El tema que me ha tocado tratar es semiología de movimientos anormales. Primero, empezando de que es un tema bastante amplio, por lo que voy a tratar de ser puntual. Vamos a tratar de hablar primero sobre la fenología, las definiciones y sobre todo, como el curso es de semiología, se va a hacer hincapié en la forma de evaluar a aquellos pacientes. Primero vamos a empezar definiendo a qué corresponden estos trastornos. Básicamente son síndromes neurológicos en los cuales existe o un exceso de movimiento, habitualmente es un movimiento involuntario, o puede haber un enlentecimiento de los movimientos voluntarios y los automáticos. Y esto no es secundario a alguna debilidad muscular. Entonces, debido a esa definición, nosotros podemos entender que se puede ver dos clasificaciones principales, lo que son los trastornos hipercinéticos, que es por exceso de movimiento, y los trastornos hipocinéticos, ¿no? Que es por un movimiento menor o enlentecido, y sobre todo tanto los movimientos voluntarios como los automáticos, ¿no? Los automáticos hace referencia al pestañeo de las personas, el braceo cuando uno camina. Entonces, dicho eso, ¿no? Está las dos principales definiciones que dan, los trastornos hipercinéticos, hipocinéticos, y además se ha agregado los trastornos funcionales, son lo que comúnmente se conoce como trastornos conversivos. No es raro de que dentro de los movimientos anormales los trastornos funcionales sean comunes. Y también es importante conocerlos, porque como vamos a ver más adelante, el diagnóstico es en función de signos positivos, y para eso hay que conocer la fenomenología, lo que nos va a permitir definir mejor esto. Dentro de los trastornos hipercinéticos, nosotros vamos a tener lo que es el temblor, distonía, mioclonía, corea y ataxia. Básicamente, como principal de los trastornos hipocinéticos, hablamos del síndrome parkinsoniano, o lo que le llamamos comúnmente en la medicina el parkinsonismo. Y los trastornos funcionales, que puede ser la presentación de cualquiera de estos problemas. Ahora, bueno, sí, pues es evidente de que dentro de los trastornos hipercinéticos hay otro grupo de movimientos que no se están considerando, pero es en función de tiempo, ¿no? Los tics no se están considerando, por ejemplo. Las estereotipias tampoco se están considerando. Pero eso es en función de tiempo. Además, dentro de los movimientos anormales también existen lo que son los movimientos anormales, por así decirlo, periféricos, que también eso, por cuestión de tiempo, tampoco se está considerando. Entonces vamos a empezar con el más común, que es el temblor. Primero que debemos conocer es que esto es un movimiento involuntario, la característica sobre todo es rítmico y oscilatorio de una parte del cuerpo. Esto es por así decirlo, casi el único movimiento involuntario que se caracteriza por la ritmicidad. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder valorarlo. Tiene una clasificación a su vez según la frecuencia en la que se presenta. Una frecuencia baja cuando es menos de 4 Hz, de 4 a 7 como mediana, y más de 8 Hz alto. La clasificación puede cambiar según la diferente bibliografía, pero eso es lo más común, los números que se dan ahora. Cuando nosotros sabemos que en la neurología, sobre todo la evaluación clínica, tiene por objetivo la localización anatómica, ¿no? En los trastornos de movimiento, sobre todo lo importante es la fenomenología. Y el temblor se puede clasificar según la situación en la que ocurre, puede ser temblor de reposo, temblor postural o temblor de acción. Y además según el área afectada, ¿no? Tenemos los temblores focales, ¿no? Puede ser cefálico, mandibular, lingual o sobre todo el temblor de la voz, el paladar blando y de las extremidades, ¿no? Superiores como inferiores. Siempre hay que aclarar de que dentro de las extremidades afectadas es mucho más común la extremidad superior. Eso también es algo evidente de que una persona con un temblor en la mano es mucho más probable que lo pueda notar de forma más rápida, debido a que hacemos mayores actividades con los miembros superiores. Entonces vamos a mostrar primero unos videos sobre la evaluación del temblor.
Esta maniobra lo que describe es cómo se evalúa el temblor postural, ¿no? Se hace sobre maniobras antigravitatorias. La más común es hacer extender los brazos. Acá el evaluador también lo que hace es hacerle movimiento de flexo-extensión. Después se hace, para ver el temblor de acción, una manera es evaluar lo que es el objetivo. Aquí inicialmente cuando hace un dedo contra el otro, también tiene eso, ¿eh? Se ve de que hay un temblor mucho mayor al final. Eso es mucho más claro cuando se hace la maniobra de índice-nariz. Vemos cuando va a llegar al objetivo, casi al final, hay un temblor mucho mayor. Acá el evaluador hace esta maniobra donde básicamente lo que agrega es que le permite además evaluar lo que es la ritmicidad de ese temblor. Aquí por ejemplo este paciente no diríamos que tiene temblor, ¿no? Porque vemos que aquí no hay una ritmicidad. Muy diferente al otro paciente. A ver. ¿Sí? Además, este paciente presenta temblor cefálico, ¿no? Como se ve en la evaluación. Ahora, la maniobra para evaluar el temblor de reposo también es algo que es importante que conozcamos. Siempre se tiene que colocar los miembros superiores, en este caso se están evaluando en un reposo absoluto. La maniobra más común es la que se observa acá. Se deja que reposen las extremidades, ¿no? De esta forma. Después se hace al paciente una maniobra distractora, una maniobra estresante. Lo más común es realizar que el paciente haga un conteo, tanto por así decirlo de ida y de vuelta. Otra forma es hacer que el paciente diga los meses del año en orden inverso, o que cuente de 40 hacia atrás de 3 en 3, de 100 hacia atrás de 7 en 7, ¿no? Todas estas maniobras tienen por objetivo ser maniobras estresoras. Una cosa importante cuando nosotros evaluamos a los pacientes es tratar de ver qué tanto repercuten las molestias o los síntomas en la vida cotidiana. Una característica con respecto al temblor, sobre todo el temblor que es de acción, es la afección en la vida cotidiana al comer, al coger un vaso. Entonces eso es algo que toca bastante relevancia. Es algo que nosotros lo podemos significar en la consulta con 2 vasos, simplemente que el paciente pueda pasar un agua, el líquido de un lado al otro, ¿no? Como se ve aquí. Se ve que el paciente tiene muchas dificultades. Otra maniobra es hacer lo que llaman el test del espiral, el espiral de Arquímedes. Puede hacer de forma espontánea, mostrarle al paciente que realice el dibujo del espiral, como se va a ver aquí. O a veces también uno puede imprimir o hacer un dibujo de un espiral y que el paciente lo haga entre esas líneas, ¿no? Y como se puede ver, normalmente se le evalúa una mano extremidad por extremidad. Acá lo que se puede observar es lo que es el temblor de reposo, ¿no? En ese paciente. ¿Sí? Aquí como se ve, lo que también quiere mostrar el video, acá vemos un temblor de reposo en el miembro superior derecho, una frecuencia relativamente media. Vemos que cuando hace una maniobra antigravitatoria, transitoriamente el temblor cede y después vuelve a presentarse, ¿no? Como se ve en la parte final del video. Este tipo de situaciones se describe como temblor reemergente, ¿no? Un temblor de que al realizar una acción cede y después vuelve a aparecer. Es bastante común de encontrarlo o de presentarse en lo que es la enfermedad de Parkinson. Entonces, una vez de que nosotros podemos evaluar lo que es el temblor,
lo que hacemos es valoramos en qué tipo de situaciones ocurre, ¿no? Si es un temblor de reposo, si es un temblor postural, si es un temblor de acción. También existe el temblor que es dependiente de actividades, es algo un poco más común. Y siempre la clasificación que se utiliza se evalúan dos ejes. El primer eje tiene por intención hacer toda la descripción clínica que tiene el temblor, ¿no? Tanto a qué edad se produjo, si tiene un carácter progresivo o estacionario, qué tipo de segmento está afectado. Y después el segundo eje es para ver la etiología del temblor, ¿no? Entonces, como características clínicas lo que se ve es la edad, el inicio, la evolución, la historia médica previa, porque no hay que olvidarse que hay medicamentos que también pueden generar temblor. La historia familiar, ya que uno de los temblores más comunes es el temblor esencial, y como característica el temblor esencial tiene un componente familiar bastante claro. La sensibilidad al alcohol, eso es una pregunta también que nos va a ayudar. Se le pregunta al paciente si cuando él está en una reunión han notado si el temblor cede, si hay algún síntoma asociado adicional, sobre todo alguna focalización neurológica, ¿no? Si tiene dismetría, si tiene ataxia, si hay una distonía asociada o no. Como características es la distribución, ¿no? Si es un temblor focal, si es generalizado, si se predomina en miembros superiores, si es un temblor cefálico, si es un temblor cervical. En qué situaciones puede aumentar ese temblor y la caracterización de la frecuencia, ¿no? Si bien no es común el uso de acelerómetros, pero y se cuenta con eso, es mucho más sensible valorar la frecuencia, si no uno lo hace según lo que ves de su observación, ¿no? Por así decirlo, al ojímetro, ¿no? Si hay algún signo asociado de afección sistémica, sobre todo hay que destacar el hipertiroidismo, es una de las enfermedades sistémicas que puede presentarse como temblor. Si hay un síntoma neurológico asociado, ¿no? Muchas enfermedades que pueden caracterizarse acá. Si hay signos discretos, ¿no? Después de los estudios adicionales, tanto de laboratorio como de neuroimagen, ¿no? Entonces, como un cuadro de resumen, según la frecuencia o cómo se va presentando el temblor, normalmente siempre se hace la descripción de la entidad del temblor esencial cuando hablamos de temblor, porque el temblor esencial es bastante común. La característica que deben hacer que es un temblor tanto postural como de acción, muy similar al temblor fisiológico. Como principal diferencia, aparte de las características del grupo etario y el patrón familiar, la sensibilidad al alcohol, está de que el temblor fisiológico es un temblor que normalmente no suele generar discapacidad, cosa muy diferente a lo que es el temblor esencial. Normalmente el paciente describe que tiene muchas dificultades al comer, al escribir. Pues el temblor esencial plus es una entidad que se describe, que hay bastantes dudas sobre eso. Algunos piensan de que es simplemente una presentación mayor de lo que es el temblor esencial. La enfermedad de Parkinson, pues, mucho más conocida, más característica, como principal es el temblor de reposo, algo que nosotros siempre tenemos que ver. Normalmente la enfermedad de Parkinson es muy raro que no se presente, cuando tiene temblor es muy raro que no se presente con temblor de reposo. El temblor farmacológico inducido por drogas, sobre todo, es mayor a nivel postural y de acción, un poco similar a lo que es el temblor esencial. Aquí es importante lo que es la anamnesis, porque es el dato anamnésico lo que nos va a permitir definir, ¿no? Siempre hay que considerar que uno de los fármacos más comunes como generador de un temblor farmacológico es el ácido valproico. Después, bueno, el temblor por alteraciones endocrinológicas, sobre todo hace referencia a lo que es el hipertiroidismo, ¿no? El temblor de reposo, sobre todo puede presentarse en los 3 tiempos, no es tan común el reposo. El temblor ortostático es una entidad per se solita, pues, que tiene una característica donde es un temblor a alta frecuencia en miembros inferiores. Es común que el paciente se presente como un cuadro de inestabilidad, que solo se presenta al caminar, ¿no? El paciente en sedestación o cuando no está en movimiento, esto no está presente. El temblor de Holmes también tiene como particularidad que es un temblor que ocurre en los 3 tiempos, entonces el predominio proximal. El temblor cerebeloso, sobre todo, es mucho mayor en la acción, puede haber postural. Y el psicogénico se va a evaluar, se va a hablar un poco más
más adelante. Pues acá vamos a ver 3 gráficos o 3 videos sobre 3 tipos de temblor. Y como nosotros vemos, el temblor que presenta el paciente es un temblor próximo, más proximal, ¿no? Es una frecuencia baja, está tanto a nivel postural como de acción, como vamos a ver ahí. Vemos que a pesar de reposar la extremidad, el temblor persiste. Es una característica, o este paciente lo que presenta es un temblor de Holmes, que vemos que ocurre en los 3 tiempos. Habitualmente se debe a lesiones estructurales. Bueno, acá el video está un poco cortado, pero hace referencia a, como ustedes ven, es en miembros inferiores. Este es un paciente con temblor ortostático. Bueno, en el video se puede ver, si ustedes siguen la línea de lo que es la ropa que presenta, tiene un movimiento oscilatorio que corresponde al movimiento del miembro inferior. Es un temblor de alta frecuencia, donde en este caso, si bien uno puede sentirlo al hacer un tacto a nivel de los gastrocnemios, lo más común es que este paciente requiera lo que es hacer una electromiografía para poder valorar la velocidad del temblor. Acá el video trata de graficar de que el paciente tiene dificultades en la marcha, como se puede ver. Aquí, este es un temblor típico, se le llama temblor en batiente o en alas batientes, donde acá se coloca porque este tipo de temblores es muy sugestivo de lo que es la enfermedad de Wilson. Es común encontrarlo en la enfermedad de Wilson. Entonces, pues, para que ustedes deben tener en cuenta una vez que afronten a un paciente con un problema de temblor, la idea es que hagan la mayor descripción clínica, si el temblor, en qué momento ocurrió, cuánto tiempo tiene de evolución, si hay un patrón familiar asociado, si hay una mejoría del temblor con lo que es la ingesta de alcohol, y además se debe describirnos si el temblor aparece en reposo, un temblor postural o de acción. Las maniobras son las que se han presentado, y la suma de todo esto es lo que nos va a poder permitir hacer un diagnóstico más certero. Ahora, el siguiente problema del trastorno de movimiento que vamos a ver es lo que es la distonía. La distonía básicamente está caracterizada por contracciones musculares sostenidas, pueden ser también intermitentes. La característica es que causan movimientos o posturas anormales, ¿no? Pueden generar ambos y son a menudo repetitivos. La distonía tiene un patrón, entonces es algo que uno siempre tiene que tener en cuenta. Si bien siempre se piensa que la distonía es algo poco común, los estudios epidemiológicos lo que demuestran es que más que todo está infradiagnosticada, más que ser poco frecuente. La fenomenología que tiene la distonía, lo que está descrito según el último consenso del 2013, describen que de estas 5 características, al menos deben estar presentadas 3, ¿no? Tenemos que saber que la distonía es algo que está bastante asociado a lo que es el movimiento de acción voluntaria, ¿no? Es decir, el paciente realiza un movimiento y ahí es donde se presenta la distonía. Ocurre el fenómeno en espejo, la distonía en espejo, que es que el miembro contralateral también hace una postura distónica. El temblor distónico es una característica, sobre todo cuando es una distonía cervical. No es raro que el paciente se presente con un temblor cefálico y sea una signología de la distonía cervical. El desbordamiento, o el término en inglés que describen el overflow, hace referencia a que al hacer un movimiento voluntario en la extremidad distónica, también hay un movimiento anormal de esa extremidad, de grupos musculares que no corresponden al movimiento selectivo. Y las maniobras de alivio, que son aquellos gestos, normalmente son táctiles, que suelen disminuir. Eso lo vamos a mostrar a continuación. Este es lo que es el
Desbordamiento, que como le dije, es que cuando al hacer una acción en la extremidad distónica hay un movimiento involuntario de un grupo muscular que no corresponde a esta acción. Ustedes pueden ver, este paciente está escribiendo, está tratando de hacer un dibujo. Pueden darse cuenta que, o cuál consideran que es el movimiento anómalo que presenta este paciente. Aquí como se ve el hombro, ¿no? Al hacer un movimiento, cuando ustedes escriben, dibujan o firman sus evoluciones, no, nadie hace un movimiento del hombro elevado, ¿no? Esto es por el fenómeno de desbordamiento que está descrito. La distonía en espejo, que como hemos visto, es que en la extremidad contralateral se presenta un movimiento distónico al hacer una acción con la otra extremidad. Podemos ver, ¿no? El paciente está escribiendo con la mano izquierda, aparece un movimiento distónico en este dedo, ¿sí? Recordemos que estos movimientos ocurren porque básicamente nosotros cuando hacemos un movimiento selectivo motor tiene que ser bastante preciso, y eso implica de que solamente se estimule una vía efectiva y un grupo de músculos selectivo. Entonces lo que se plantea que en las personas que tienen distonía, esta selectividad no es la adecuada. Todo eso puede generar de que a su vez se pueda estimular otro grupo de fibras musculares. Y con los fenómenos en espejo, lo que se hace o lo que se considera que sucede es que así como hay una estimulación de un grupo selectivo, debe haber una inhibición de los grupos contralaterales y también de los músculos cercanos. Entonces esta inhibición también está perdida, o al menos no es efectiva. Acá, como su nombre lo dice acá en el video, vemos lo que es un truco sensitivo. Acá de inicio podemos ver que esta paciente lo que tiene es una distonía mandibular, ¿no? Vemos que tiene una distonía mandibular de apertura. Vemos que está intentando comer, ven que es difícil que ella esté comiendo, entonces lo que hace es un gesto antagonista o un truco sensitivo, ¿no? Se toca y con eso puede mejorar y puede mover la mandíbula, ¿sí? Es importante que se conozca esta situación, este fenómeno, porque si se desconoce, incluso esto se puede plantear como un trastorno funcional, un trastorno conversivo. Entonces, en eso radica la importancia del conocimiento sobre esto. Acá lo que vemos es, recordemos que una de las características es también que puede presentarse de forma tremorosa. Vemos que este paciente tiene una distonía cervical, lo que le llamamos tortícolis. Vemos tanto la cabeza como el cuello, y vemos que tiene un temblor en afirmación. Cuando hace movimientos, es que eso persiste. Cuando se le hace flexionar la cabeza es mucho más notorio. Cuando un paciente presenta con temblor cefálico, siempre es importante que se considere sobre la posibilidad de que sea una distonía. De ahí, cuando se examina, sobre todo se trata de hacer que el paciente realice movimientos voluntarios para poder ver si al hacer una rotación este temblor aumenta. Y otro paciente con una distonía focal, este presenta como un temblor, ¿no? Ahí usted se puede observar que también presenta el resto de fenómenos, ¿no? Realiza un movimiento, también hay una hiperextensión del primer dedo.
Igual como con respecto al temblor, cuando se utiliza una clasificación se hace la descripción de dos ejes. El primer eje hace referencia a lo que son las características clínicas y el segundo eje a lo que es la etiología. En las características clínicas se toma en cuenta lo que es la edad de inicio, la distribución, el patrón temporal, la variabilidad. Pues también existe lo que son la distonía paroxística, es decir, que ocurre por un breve periodo, o la distonía que también se puede desencadenar por el ejercicio. Acá, sobre todo, lo que se tiene que tener en cuenta, hablamos de distonía focal cuando solamente está afectada una parte del cuerpo, segmentaria cuando son dos partes contiguas, distonía, lo que es multifocal cuando son dos partes o más de dos partes que no son contiguas, y generalizada tiene que estar involucrada el tronco. Y bueno, en mi distonía, como su mismo nombre lo dice, es un hemicuerpo. Y es la suma de las características clínicas lo que nos va a poder ayudar a poder definir, ¿no? Sí, sobre todo si es una distonía genética o es una distonía adquirida. Aquí vemos que este paciente tiene una distonía tanto mandibular como también presenta lo que le llaman el blefaroespasmo, ¿no? Vemos que ahí la señora hace un gesto, un truco sensitivo, ¿no? Se toca lo que es la frente y es capaz de poder levantar los párpados, ¿no? Si no, solo hace un movimiento tónico de cierre palpebral, y también podemos ver a nivel de la mandíbula, ¿sí? Este cuadro donde existe el blefaroespasmo asociado a una distonía cervical, se le llama lo que es el síndrome de Meniere. Acá lo que es el video, lo que permite mostrar es lo que es, le llamamos el dolor del escribiente, la distonía del escribiente. Ven que al escribir se presenta un movimiento, una postura anómala, que es del segundo dedo. Conforme va escribiendo, eso incluso puede ir variando, ¿no? Puede ir aumentando. Esto si es que el paciente tiene una profesión como un paciente puede ser tatuador, esto le puede generar mucha discapacidad o mucha incomodidad. Acá vemos un paciente con una distonía generalizada, ¿no? Como que tiene distonía mandibular en el miembro superior, en el miembro inferior. Incluso se puede ver que el tronco también tiene una postura anómala, ¿no? Acá se puede ver mucho mejor, ¿no? Casi como si fuera Aristóteles. Como el video lo describe, ¿no? Un paciente con enfermedad de Wilson. Ya se ve 3 meses después del tratamiento. Ven que igualito tiene una distonía oromandibular, ¿no? Vean su mano. Entonces, básicamente es que siempre tengan en cuenta con respecto a la fenomenología de este problema, ¿no? Es importante que conozcan, ¿no? De que esto es algo que suele estar asociado o exacerbarse con movimientos voluntarios, que está el fenómeno de desbordamiento, los trucos sensitivos y también los fenómenos en espejo. Ahora, el siguiente trastorno de movimiento que vamos a ver es lo que es la corea. La corea también es un trastorno hipercinético, son movimientos involuntarios, irregulares, breves. La característica es que estos son abruptos y rápidos. Normalmente estos no tienen un propósito ni son repetitivos, ¿no? Es una característica, ¿no? Esto no tiene un patrón, a diferencia de lo que es la distonía, que si nosotros vemos por velocidades suele ser un poco más lento que la corea. Pero la distonía puede tener un patrón, o sea que la corea no. Pueden tener una distribución muy amplia. A veces puede el paciente sentir, ¿no?, que esto salsa de un lado hacia el otro. Puede comprometer cualquier región del cuerpo, incluso a veces cuando se presenta en el rostro puede parecer que el paciente estuviera haciendo guiños, que elevara los hombros, ¿no? A veces incluso se considera o lo pueden catalogar como una persona ansiosa o inquieta.
son de poca amplitud, pero siempre esto va a cambiar continuamente, ¿no? Eso de poca amplitud sobre todo porque cuando nosotros tenemos un trastorno hipercinético que es proximal de gran amplitud, ¿no? La definición que se le da a eso es albalismo, ¿no? Lo que es la corea, como la mayoría de trastornos del movimiento, pueden empeorar o aumentar con lo que es la emoción, la concentración mental o los factores de estrés, ¿no? Eso desaparecen durante el sueño. Para evaluarlo tenemos que ver al paciente que esté en reposo, que esté relajado, sentado. Tenemos que observar lo que es el rostro, las manos, los pies. Cuando nos referimos a someter al estrés, básicamente son las maniobras que también se utilizan para lo que es el temblor, ¿no? Bien sea el conteo hacia atrás, es decir, los meses del año en orden inverso, contar del 40 hacia atrás de 3 en 3 o del 100 hacia atrás de 7 en 7, ¿no? Necesita al paciente que estire los brazos para poder evaluarle, visualizar cómo son sus movimientos, si son leves, si son moderados. Acá vamos a ver un caso de un paciente con corea de Sydenham. Ahí miren cuando se le pide que estire los brazos, unos movimientos que son bastante leves. Miren cómo se mueven sus dedos. Una característica a tener en cuenta que los pacientes cuando tienen corea a veces pueden tratar de incorporar y de ocultar sus movimientos. A esa situación o ese fenómeno se le llama lo que es paraquinesia. ¿Sí? Bueno, acá vamos a mostrar un breve video sobre algunas notas para tener en cuenta cuando se evalúa al paciente con corea, ¿no? Sobre todo lo que siempre se refiere es que al paciente se le tiene que valorar si no tiene alguna alteración adicional, no neurológica, evaluar cómo está cognitivamente, porque vemos de que el estriato tiene varias asociaciones con lo que es la corteza. La evaluación de los movimientos oculares, evaluar la severidad de la corea, el tono muscular y la marcha. Vamos a mostrar, a ver aquí. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un paciente que tiene múltiples caídas, ¿no? Lo que podemos sospechar es lo que es la acantocitosis. Hay un tipo de corea benigna hereditaria, donde una característica es que tienen estatura corta, como acá podemos ver. Vemos que esta corea es leve, ¿no? Vemos acá en sus miembros superiores. El tronco también tiene un breve movimiento. Una característica que está descrita ampliamente con respecto a la enfermedad de Huntington es la baja ponderal, ¿no? Que son delgados, ¿no? Eso se piensa que está asociado a esta proteína, la huntingtina. Bueno, este paciente sí tiene una corea un poco más severa. Y aquí lo que muestra el video es que es una persona delgadita. Ven cómo tiene que sumarse también esa cromatía, también tiene un componente histónico. Acá con respecto a, siempre hay que valorar lo que son los movimientos oculares, sobre todo cuando nosotros evaluamos los movimientos oculares, siempre se describen dos tipos de movimientos, ¿no? Los sacádicos y los de seguimiento, principalmente. Primero vamos a ver cómo se evalúa a un paciente los movimientos sacádicos, que está sano, y después un paciente con una enfermedad definida. Acá es, los sacádicos hacen referencia a movimientos que son rápidos, es decirlo, ¿no? Acá al paciente se le dice rápidamente que mire de un lado hacia otro, como pueden ver. Se evalúa la precisión, si tienen para iniciar, si tienen algún problema para iniciar. Puede ser al comando como al movimiento, ¿no? Al comando se le dice al paciente, mire arriba, abajo, derecha, izquierda, uno se pone cerca. O como lo han hecho al comando, se ponen imágenes o dos figuras, ¿no? En este caso son estos círculos rojos. Uno puede utilizar su reloj, el martillo, lo que esté a la mano. Entonces aquí son de seguimiento, como su nombre lo dice, lo que es un movimiento de búsqueda, ¿no? Que nosotros lo hacemos en la cabecera del paciente cuando se hace que siga el dedo del paciente, ¿no? El paciente que siga el dedo.
Acá vemos que están totalmente normales en su movimiento. Este es un paciente que tiene otra enfermedad, que no es una corea, una enfermedad de parálisis supranuclear progresiva. Pero acá lo que hace hincapié es en los movimientos sacádicos al comando, ¿no? Le dice al paciente que mire para arriba, mire a la casa, mire a la derecha y mire a la izquierda, ¿no? Esa es la velocidad normal a la que se está viendo, ¿no? El paciente mueve muy lentamente. Y eso es algo mucho mayor cuando lo hacen en el eje vertical. Aquí las sacadas es al objetivo, así como se hizo anteriormente, se le pone un objeto y que mire hacia esos lados. Igual si lo comparamos con el otro paciente que era joven, vemos que la velocidad es muy diferente, sobre todo acá cuando se va a hacer a nivel vertical. Estos son movimientos de búsqueda o de seguimiento, ¿no? Ven que es una velocidad diferente cuando hace el seguimiento que cuando hace los sacádicos. Cuando hay una alteración de los sacádicos, uno puede plantear si es un trastorno nuclear o supranuclear, y de manera de hacer esa disquisición es con el reflejo vestíbulo ocular, como acá se ve, ¿no? Ven de que al paciente, al fijar la mirada y hacerle los ojos de muñeca, de que estos movimientos sí se pueden realizar. Lo de los sacádicos sobre todo tiene bastante importancia, porque acá podemos ver un paciente con Huntington y van a ver cómo tiene los movimientos sacádicos. A ver, aquí el doctor está explicando la forma de evaluarlo. Ven que tiene muchas dificultades incluso para hacer el seguimiento de ese paciente. A ver, aquí el doctor utiliza un reloj para hacerlo. La motilidad ocular los trastornos de motilidad ocular es una característica en los pacientes con enfermedad de Huntington, sobre todo para iniciar las sacadas. Eso es algo que siempre se tiene que tener en cuenta. El paciente no lo puede realizar y se tiene que apoyar haciendo un movimiento del cuello cuando le pide. ¿Ven? Se refieren a lo que ven las características de la corea, ¿no? Y acá vamos a un paciente con lupus, que también tiene corea. Es una corea bastante leve, puede pasar incluso hasta desapercibida. Esto, cuando se le pide al paciente que saque la lengua y mantenga la lengua afuera, es porque cuando el paciente presenta corea asociada a determinados problemas, sobre todo a veces es común en el Huntington, ocurre un fenómeno que se llama impersistencia, en el cual el paciente no puede hacer un movimiento sostenido y mantenerlo. Se evalúa básicamente eso, mantener la lengua protruida. Otra forma es se le pide al paciente que apriete la mano del evaluador, o los dedos del evaluador, y como el paciente no lo puede hacer de forma sostenida, lo que hace es una liberación y después vuelve a apretar.
A ese signo, ese fenómeno de impersistencia motora, cuando aparece en la extremidad superior al apretar la mano del evaluador, se le llama lo que es el signo del lechero, que hace este fenómeno. Ahí se ven las manos, ¿no? El tono muscular, bueno, siempre es importante evaluarlo, y sobre todo en la Corea de Sydenham tiene una característica: un grupo importante de pacientes tienen el tono muscular disminuido, como podemos ver. El paciente no puede pararse, básicamente más por la corea, es por la hipotonía. Se ven movimientos aleatorios en un patrón claro, que van de un lado a otro. Afecta brazos, cara, tronco, ¿no? La marcha siempre es importante, también nos permite ver si hay un movimiento asociado, y también la funcionalidad del paciente si está viéndose comprometida, ¿no? Un paciente tiene muchas dificultades, incluso parece que tuviera una distonía en el miembro inferior, ¿eh? Lo que evalúa es la estabilidad postural, los reflejos posturales que tiene el paciente. Entonces, un breve empujón para atrás. Normalmente el paciente, lo normal es que se quede de pie, puede dar 1 o 2 pasos. El paciente tiene que estar sostenido aquí por el paciente. Bueno, acá siempre es importante ver cuando aparece un movimiento involuntario si es que hay otro movimiento asociado, ¿no? Acá se ve una distonía al comer, paciente con neurocantocitosis. Ven dificultades que tiene para comer, que la comida va, la lengua le protruye, como que escupiera la comida. Sí. Entonces, ese tipo de evaluación que se sugiere es para tratar de poder tener una idea mucho mayor de qué más está comprometiendo al paciente cuando evaluamos si tiene corea, ¿no? Podemos ver si es que tiene algún signo adicional, tanto como se ha visto en el video, por algunas características descritas, ¿no? Pacientes con talla baja, que es común ver en corea benigna, o con respecto a la enfermedad de Huntington, que se describe que pueden tener una baja ponderal. Importante evaluar lo que es a nivel mental, ¿no? Sobre todo hacer la evaluación de la cognición, los síndromes prefrontales, si es que están asociados o no con el paciente. La motilidad ocular, el objetivo del video es poder mostrar cómo se hace la evaluación de los movimientos acádicos y de seguimiento. Y además evaluar la estabilidad del paciente, ver el tono muscular y, como se ha mostrado, si tiene algún signo o otro movimiento anormal asociado. Pero eso no necesariamente, cuando nosotros evaluamos, igual eso lo que nos permite son características que están asociadas, ¿no? Nunca debemos olvidarnos de que son los patrones temporales lo que también nos va a poder ayudar a definir la etiología. Pero si nosotros tenemos una corea de inicio agudo que es no progresivo, debemos pensar en un evento vascular, metabólico. La hiperglicemia no cetósica es una causa relativamente común y el paciente no necesariamente tiene conocimiento o debe saber que es diabético, autoinmune o postinfeccioso. Cuando es subagudo, también la causa metabólica suele ser la primera. El hipertiroidismo o una alteración electrolítica también puede generar esto. Si es insidioso, curso crónico y progresivo, siempre a la cabeza una enfermedad degenerativa como la enfermedad de Huntington, ¿no? Y bueno, si es subagudo crónico y es estable, bueno, siempre preguntar por fármacos. La levodopa es el fármaco más común en producir lo que es corea, ¿no? La mioclonía es otro movimiento hipercinético que sobre todo tiene como característica que es
por así decirlo, el más rápido. Si hablamos de velocidad, es el que se presenta más rápido. Suelen ser muy breves, como se ve, usualmente son menos de 100 milisegundos. Los americanos en inglés utilizan el término jerky para poder describir el tipo de movimiento que tienen. Hay mioclonías positivas cuando se genera una contracción o las mioclonías negativas cuando es la pérdida, ¿no? La característica o lo común, lo clásico de la mioclonía negativa es la asterexis. Nosotros vemos cuando el paciente con encefalopatía hepática la presenta, ¿no? Que hay una pérdida postular que se desencadena cuando también hacemos el tacto. Entonces, igual como los otros tipos de movimientos, tiene una amplia clasificación según su distribución, la presentación que tiene, y nos puede permitir la etiología, ¿no? Igual, focal, segmentario, hace referencia, no sé, es solamente un lado específico de focal, segmento cuando son dos lados contiguos, dos lugares contiguos, axial, como su mismo nombre lo dice, un compromiso a nivel del eje axial, multifocal cuando son de varios segmentos no contiguos o generalizados, cuando ya son todos. Puede ser al reposo, a la acción, o puede desencadenarse por estímulos, o lo que le llaman reflejo, ¿no? Puede ser por un estímulo sensorial, visual, sensitivo, visual o auditivo, algo que siempre hay que tener en cuenta. Y según el sustrato anatómico que está afectado, se describe como cortical, subcortical, segmentario y periférico. Por etiología hace referencia a una mioclonía fisiológica, por ejemplo las mioclonías sísmicas, mioclonía esencial, la mioclonía cuando no hay una causa, en un porcentaje pueden ser por enfermedades genéticas que se desconocen, las mioclonías epilépticas que tienen una descripción ya definida y detallada, mioclonías epilépticas progresivas, las sintomáticas cuando es por una lesión y funcional, bueno, los trastornos funcionales que son muy amplios. Por ejemplo, aquí cuando normalmente para poder definir si es cortical, si es subcortical, si es troncoencefálico, si es segmentario, sobre todo en otros lugares hace uso de lo que es los laboratorios funcionales, pero bueno, eso acá no contamos, pero igual clínicamente uno puede hacerse una idea. Una característica de la mioclonía cortical es sobre todo de que afecta lo que es, como lo mostró la doctora en la exposición anterior. Recuerden que el homúnculo es una mayor representación a nivel de lo que es la cara, la boca, y también los miembros superiores, pero cuando están es más distal. Entonces eso es lo que va a tener como característica este tipo de mioclonías, ¿no? Pueden afectar la boca o las extremidades, pero a nivel distal. Se pueden presentarse tanto a la acción como también ¿ven? Que eso es a la acción, no es el reposo. A veces es sensible. Al tacto, cuando el evaluador le hace un contacto en que se desencadena, ¿sí? Cuando las mioclonías son rítmicas se le llama tremor cortical. Una causa puede ser la epilepsia mioclónica progresiva, el síndrome corticobasal también puede presentarse como mioclonías corticales. Cuando hablamos de subcorticales, algunas clasificaciones también lo juntan cuando se presenta junto con la distonía. Cada característica es, bueno, la distribución puede ser muy amplia, pero sobre todo cuando afecta a los miembros superiores es a nivel proximal. Puede ser tanto espontánea como en la acción. A ver, aquí vemos paciente que hace el nivel cervical, que hace un movimiento muy rápido. Los corticales no suelen ser sensibles a estímulos, sabemos que esto es más proximal al compromiso. Son muy rápidos. Que tenga un movimiento breve que presenta el paciente. También subcorticales que le llaman reticulares cuando hay compromiso del tronco encefálico. Acá sobre todo lo que está ampliamente descrito, el síndrome de Langsana, paciente después de
una hipoxia o una parada cardiorrespiratoria puede tener este tipo de mioclonía, que pueden ser tanto espontáneas como la acción, sobre todo tienen un compromiso axial, ¿no? Pueden ser generalizadas. Estas sí son sensibles tanto al ruido como al tacto, son irregulares. Aquí el video muestra a un paciente que está en estudios funcionales, pero van a ver cómo es sensible al tacto. Es un ruido que lo hace saltar. ¿Ven? Hace un golpe en la cabeza y tiene un salto. ¿Sí? Segmentar puede ser de una distribución de un miotoma, a veces normalmente están asociados a lesiones espinales o proceder a una anestesia. Puede ser tanto a la acción como espontáneo, pero no es común. Habitualmente los que son sensibles al estímulo son los que son corticales. ¿Ven? A nivel del dedo. Es un breve movimiento del pie. La mioclonía propiespinal también está descrita. Algunos, sobre todo, se plantea o inicialmente se planteaba como un trastorno funcional, pero a través de estudios fisiológicos se ve que hay un grupo de pacientes que sí se deben a lesiones espinales, ¿no? Mioclonías proximales, axiales. Bien. A nivel del tronco hace un movimiento de sacudida. Un porcentaje de este paciente fue catalogado de funcional inicialmente. Saben que también al tacto, cuando uno también puede ser sensible. Y las periféricas nuevamente vienen con la distribución de una lesión de un nervio periférico, puede ser de un plexo, en este caso un paciente que ha tenido una parálisis facial. Recordemos que también un grupo importante de bibliografía describe lo que es el espasmo miofascial como un tipo de mioclonía. Bueno, este es un leve enfoque que sugiere, ¿no? Es un movimiento muy rápido, tipo sacudida, ¿no? Valorar si está presente durante el examen, valorar si hay una disfunción cognitiva, porque puede asociarse a encefalopatías metabólicas esto. Si esto es aislado, si es focal, si esto es difuso, si es focal. Ocurre igualito, como con el temblor, ¿no? Si es al reposo, si es durante la acción. Cuando es difuso tenemos que valorar si es que se asocia a una mioclonía epiléptica. Y después de hacer la valoración se va a tratar de considerar, ¿no? Y estructuralmente si esto corresponde a una mioclonía cortical o subcortical. Este es un video de un paciente que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. Lo repita. Ven que cuando está en reposo no tiene movimientos, cuando se le pide que levante los brazos, tiene movimientos tipo sacudidas irregulares, que son proximales. Un momento. Me ocurre esto en los miembros inferiores.
al hacer una acción hacia el punto de sacudido axial, miembros superiores e inferiores. Es proximal ese movimiento. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Ataxia, como la palabra deriva del griego, ataxia sin orden, ¿no? Básicamente es un síndrome neurológico que se caracteriza por la falta de coordinación, ¿no? Esto puede ocurrir en diferentes regiones. Su fenomenología va a incluir la presencia de nistagmo, disartria, titubeo, dimetría, diacocinesia, rebote, temblor y también la ataxia de la marcha, ¿no? Normalmente, anatómicamente, se describe tres tipos de ataxia: la ataxia vestibular, la sensorial y la cerebelosa, tanto por la disfunción de cada una de estas vías, ¿no? La vestibular por la disfunción de las vías vestibulares, que pueden ser tanto centrales como periféricas; la sensorial por lo mismo, sobre todo la alteración de la propiocepción; y bueno, la cerebelosa por una disfunción netamente del cerebelo. Igual, bueno, acá es en aras del tiempo que se va a hacer esto un poco más rápido. La idea de sepa cómo evaluar, ¿no? Acá lo que se ve es un paciente con una ataxia progresiva y se ve la prueba de índice de nariz. Bueno, acá están haciendo índice mentón, pero ustedes pueden ver que el paciente hace un movimiento de corrección al final. Por más que esto parezca leve, igual esto dentro de la consideración de ataxia, porque lo normal es que el paciente llegue al objetivo y lo haga de una manera rápida, y lo haga de una manera segura, sin ningún titubeo, ¿no? Ven que el paciente hace un movimiento de correctivo. This young woman. Como ven, el paciente tiene que ampliar la base de sustentación para poder caminar. Que le hacen leer, pero bueno, no se escucha. Es importante sobre todo cuando hay un componente periférico de la ataxia. Claro que el video hace hincapié cuando le enfoca a los pies, ven que tiene el pie en arco, que está asociado aquí a una polineuropatía. Para ver la diacocinesia. Bien, igual el paciente tiene que hacer un movimiento de corrección. Así como se hace la maniobra del índice de nariz, ¿no? También se puede hacer en los miembros inferiores, como lo ven ahí. Ese es el talón rodilla, ¿no? Que es ampliamente conocido. Vamos a ver aquí, en la marcha del paciente. Y un leve aumento de base. Ese es otro paciente. Tiene tanta ataxia que tiene que sostenerse. Aquí, a ver. Ahí van los movimientos oculares. Y aquí. Eso ahí.
Bueno, algo para aclarar, ¿no? De que cuando se evalúa a un paciente con inestabilidad, con ataxia, el signo de Romberg es algo que puede estar positivo tanto por un trastorno propioceptivo como también por un trastorno cerebeloso. Es algo que siempre deben tener en cuenta, ¿no? Porque a veces se tiene como una idea o una noción o como concepto de que el signo de Romberg solamente ocurre en problemas periféricos. Bueno, las ataxias según su etiología son las esporádicas, son los vasculares, cuando es por un infarto, por una hemorragia, autoinmunes, puede ser tanto postinfecciosa como también autoinmune, puede ser lo que es por la enfermedad de gluten, también se ha descrito que puede presentarse como ataxia, paraneoplásicas, algo que también está ampliamente descrito, la degenerativa, ¿no? Las ataxias espinocerebelosas, sobre todo o también está la atrofia multisistémica. Tóxicas, incluso por el mercurio está descrito, el carenciano, un ejemplo claro es el ensayo de Wernicke. Autosómicas recesivas y dominantes, bueno, tienen un patrón genético. Siempre hay que considerar que cuando una ataxia inicia en una persona menor de 21 años, se debe plantear o considerar una ataxia recesiva. En el Perú, la ataxia por estudios genéticos que es más común es la ataxia espinocerebrosa del tipo 10, algo a considerar, porque normalmente en el mundo se plantea que la del tipo 3 es la que está la más común, ¿no? Pero no, según los estudios en el Perú es la 10. Bueno, ya vamos a ir terminando. Lo que es el parkinsonismo, bueno, se define básicamente por la presencia de enlentecimiento en los movimientos voluntarios automáticos, o sea, el braceo, la mímica facial, el pestañeo. Y este es por así decirlo, el núcleo. Tiene que haber dos de estas tres para poder definir como síndrome parkinsoniano. Esto es a raíz de la definición que da la Sociedad de Movimientos Involuntarios en el 2015. Hipocinesia, rigidez y temblor de reposo. En la enfermedad de Parkinson no puede faltar la hipocinesia. Hasta el 80% de los pacientes con un síndrome parkinsoniano se sabe de que eso es por la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y la enfermedad de Parkinson, aproximadamente el 10% tiene un origen genético. Entonces nosotros primero vamos a definir cada uno. La bradicinesia es la lentitud del movimiento. A tener en cuenta que siempre se utilizan ese término de bradicinesia, hipocinesia y acinesia a veces como intercambiables, no son lo mismo. La bradicinesia es la lentitud, hacerlo más lento las actividades, y la hipocinesia es la disminución de amplitud con el movimiento repetitivo, ¿no? Entonces siempre en la maniobra, para evaluarlo, se hace la maniobra que en inglés le llaman el finger tapping. También se le hace la apertura y cierre de la mano, ¿no? Una característica es que la amplitud de estos mismos movimientos va a ir disminuyendo gradualmente. La rigidez, bueno, la resistencia a los movimientos pasivos como característica para diferenciarlo de la espasticidad. Esto no es dependiente de la velocidad. La rigidez que se considera, por así decirlo, parkinsoniana, es la rigidez plúmpica, o en tubo de plomo, y también en algunas ocasiones, sobre todo cuando se asocia al temblor de reposo, se describe la rigidez en prueba dentada. El temblor de reposo, como se ha explicado, es algo que se presenta cuando los miembros superiores están en reposo absoluto. La característica más común es el pill rolling, ¿no? El rollido, el conteo de monedas. También puede presentarse flexoextensión o pronosupinación de muñeca. Como se describió en los videos anteriores, esto puede mejorar con el movimiento, desapareciendo por un breve momento y después reapareciendo, lo que es el temblor reemergente. Bueno, es evidente que el objetivo de la exposición no es necesariamente aclarar el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, porque es algo que escapa tanto en el tiempo y el tema, pero sí debemos saber de que dentro de los parkinsonismos, así como está la enfermedad de Parkinson, hay otro tipo de causas. Otras enfermedades neurodegenerativas que se le llama Parkinson atípicos, o un tiempo Parkinson Plus. Todas son degenerativas: la parálisis nuclear progresiva, degeneración corticobasal, enfermedad por cuerpo de Lewy y atrofia multisistémica. Los fármacos también pueden generar el parkinsonismo, pueden ser los neurolépticos, sobre todo los típicos, como el haloperidol, la flunaricina, la sinaricina. Hay que tener cuidado porque son medicamentos de uso relativamente común, sobre todo en adultos mayores, es más frecuente que pueden generar esto: el verapamilo, el ácido valproico, la fenitoína, el litio. Por tóxico, bueno, por el manganeso, monóxido de carbono, el metanol.
Enfermedades metabólicas como la enfermedad de Wilson, la degeneración por depósitos de hierro, degeneración hepatolenticular, pueden haber tumores que también pueden generar eso, o también las infecciones postherpéticas, el HIV, incluso por dengue se ha descrito parkinsonismo. Y bueno, siempre es la historia clínica, cómo se da la presentación de esto para nosotros poder definir, ¿no?, la etiología. La idea del video es que la exposición es que ustedes puedan definir lo que es parkinsonismo, por eso se va a poner el video de 4 pacientes con enfermedades diferentes. Como se describió por parkinsonismo, hace referencia al paciente que tiene una lentitud en sus movimientos, tanto espontáneos, como ustedes ven. Este paciente tiene una hipomimia facial, también casi no pestañea. Acá ven, se le hace lo que lo llaman el finger tapping, en que apenas mueve las manos, incluso después de hacer un movimiento se queda casi congelado. ¿Ven ahí? Y también se le pide que haga esta maniobra de pronosupinación. Siempre para poder evaluar la hipocinesia se le hace que haga movimientos repetitivos. Eso es lo que nos da la disminución de la amplitud. Que el paciente no presenta temblor. En su marcha una disminución del braceo. Los movimientos son más lentos en mi cuerpo derecho, por un poco. Entonces, al ver a este paciente, no podemos nosotros decir qué diagnóstico tiene, pero sí podemos decir que tiene un parkinsonismo. A ver, este es otro paciente. Los trastornos de la marcha es algo que también es común encontrar en el síndrome parkinsoniano, si bien no forma parte de los signos nucleares, ¿no? Acá pueden ver que este paciente tiene un bloqueo de la marcha, ¿no? Se queda, ya no puede avanzar. Este video lo que trata de mostrar es que es mayor el compromiso de miembros inferiores que de miembros superiores. Pues ustedes ven cuando hace los movimientos con la mano y lo comparan cuando hace el pie, ¿eh? Aquí en este paciente igual vemos que tiene hipomimia facial. Tiene, bueno, también una distonía del miembro superior, ¿no? El miembro superior tiene una distonía fija. Que ya no puede realizarlo.
posición que uno hace con la otra mano no puede. Señora con hipocinesia y además una distonía fija. Este otro paciente igual, que tiene una distonía fija, pero vamos a pasarlo por el tiempo. Acá en ese paciente podemos ver, ¿no? Ahorita que está caminando, miren su braceo, ven que el miembro, el hemicuerpo izquierdo lo mueve con menor, ¿sí? Así no se mueve, ¿no? Comparado con el derecho hace así y se queda. Igual ahí comparen la velocidad de sus extremidades, ¿no? Cómo hace sus movimientos con la mano y con esta mano. ¿Sí? Ya, bueno. Ya para terminar, los otras. ¿Sí? ¿Sigo? Bueno, ya lo último son los trastornos funcionales. Desde los orígenes de la neurología siempre se ha identificado de que el examen neurológico permite distinguir aquellos cuadros que anteriormente eran de origen orgánico como de los psicógenos, ¿no? Y eso es lo que nos hace tener cada vez más en cuenta lo que es la dualidad de mente y cerebro. La característica de los trastornos funcionales es que son inconsistentes e incongruentes, es decir, nosotros tenemos que conocer clara la fenomenología de estos trastornos del movimiento, porque vamos a ver de que estos salen de la evolución natural, ¿no? Suelen fluctuar durante el día, presentarse a mayor intensidad en determinado momento y no suelen ser consistentes con alteraciones anatómicas, ¿no? La causa psicológica no siempre es tan necesaria, no siempre hay un estresor o el paciente claramente tiene una enfermedad psiquiátrica. Puede ser desde la juventud hasta los 80, es más común en mujeres. La definición o el diagnóstico según el DSM es que debe haber al menos un síntoma con alteración motora o voluntaria o sensitiva, falta de evidencia de inconsistencia en compatibilidad con condición médica o neurológica, por eso es que salen, por así decirlo, del patrón habitual de las enfermedades neurológicas. No se explica por otra condición médica y hay una causa de distrés social o ocupación en otras áreas requiriendo asistencia médica, ¿no? Siempre en el examen clínico, pues hay que hacer hincapié de que el diagnóstico se hace en función de los signos positivos, ¿no? El signo de Huber, que es algo que está bien descrito. También lo que es las distonías fijas, es algo que también es altamente sugestivo. También cuando se hace el examen de Barreno, la caída y la visión tubular. Acá, por ejemplo, vamos a ver a un paciente con un temblor funcional. Ustedes pueden ver que es un temblor a alta frecuencia, ¿no? La señora no tiene hipocinesia ni nada de eso. Aquí la característica es aquí al examen, ven de que esta es una velocidad que va variando. Y cuando al momento de que se le evalúa al paciente, acá existe este fenómeno que se le llama entrenamiento, que es cuando al paciente se le hace que haga una maniobra en la extremidad contralateral a una velocidad determinada, la otra extremidad adquiere la misma velocidad. Cuando le hacen que haga el finger tapping es notorio, ¿ves? Cuando el paciente empieza a hacer aquí con esta mano, miren aquí, llega hasta desaparecer. Eso es porque en el temblor patológico hay un generador central que ocasiona el temblor. Y se ha visto de que de forma fisiológica, cuando se hace una acción a una velocidad determinada en una extremidad, en la extremidad contralateral suele adquirir la misma velocidad. Aquí para ir terminando. Acá lo que muestran, este es un paciente, bueno, con un movimiento bastante bizarro, ¿no? Ven ese tipo de una distonía que hace el paciente. Y lo que se va a mostrar es la respuesta al efecto placebo. Le da un brebaje y
la cura, ¿no? No, la respuesta excelente al placebo es algo que también es un criterio a considerar. Pero eso tampoco justifica que nosotros sometamos al paciente a un estresor de darle un placebo, decirle que esto va a generarle. Acá para mostrar de que la distonía, como se ha visto, la historia natural de la distonía es una postura anómala intermitente, ¿no? Que puede progresar, ¿no? Pero no es algo que se presenta de un momento a otro con una distonía fija. Eso siempre es algo que tiene que llamar la atención y hacer considerar otro tipo de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, este paciente igual, ¿no? En que tiene de esta manera y después cuando hace otro tipo de actividades se resuelve. Y bueno. Entonces siempre tienen que tener en cuenta y a considerar lo que es la fenomenología de este tipo de trastornos, tratar de siempre hacer lo más descriptivo posible, siempre tienen que tener en cuenta lo que es las maniobras a considerar en evaluar, ¿no? El examen no necesariamente es el mismo y por eso es algo que ustedes deben de conocer para en función de eso dirigir su examen físico. Esto sería todo. Disculpen por la atención.